Hoy les tengo un postre dietético buenísimo. Está tan rico que no parece que esté uno a dieta. Van a ver que les va a encantar. Quédense a ver la receta para que vean qué sencillo y delicioso queda. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal y comenzamos con los ingredientes. Recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo, en la descripción del video o al final de este, van a encontrar la lista para preparar este delicioso postre dietético. Pues ahora sí, manos a la obra. Vamos a comenzar a preparar el yogur. Yo lo hago primero para cuando estemos partiendo las manzanas, agregarlas al yogur y que no se nos oxiden. Entonces en algo más amplio vamos a agregar el yogur y aquí vamos a también a mezclar la canela en polvo, que de canela le pueden poner la cantidad que ustedes quieran. Y ya saben que la canela y la manzana son mejores amigos. Aquí vamos a agregar este chorrito de vainilla. Y yo voy a usar stevia líquida, entonces voy a agregarle 20 gotitas. Yo a mi café le agrego 10 y para mi gusto queda muy bien. Entonces como son 2 tazas voy a agregarle 20. Listo, ahora sí mezclamos y el yogur va a quedar listo para la hora de agregar las manzanas. Y van a ver que no se nos van a oxidar. Ya que el yogur está listo, vamos a comenzar con las manzanas. Le vamos a quitar el centro y vamos a empezar a partirlas. Y así vamos a ir partiendo y agregando al yogur. Recuerden, para que no se oxide la manzana. Y mezclar, vean, para que no se oxide. Después de que la manzana ya está lista, ahora vamos a seguir con la zanahoria. La zanahoria lo pueden hacer con el pelador o también lo pueden hacer con un rallador. Yo lo voy a usar por este lado y voy a empezar a rallar. Tengan mucho cuidado con los dedos, ya cuando les quede un pedazo así de pequeño, así déjenlo, mejor se lo comen enseguida para que no se vayan a cortar. Y vean qué bonita queda la zanahoria. Quedan los trocitos pequeños, fáciles de revolver. Y ahora vamos a agregar la zanahoria aquí en la manzana. La crema, ya que la revolví perfectamente, tiene un sabor increíble. Ni siquiera parece que es un postre dietético. Vamos a mezclar bien la manzana y la zanahoria. También otro comentario, que pueden agregarle, si ustedes quieren, puede ser más manzana, menos zanahoria. Aquí este postre realmente las cantidades son las que ustedes quieran agregarle. Bueno, ya que mezclamos bien la manzana y la zanahoria, vamos a empezar a agregar la nuez, agregamos la almendra y los arándanos. Si escuchan un ruido medio raro, es mi camarógrafo que se está atragantando de ver este postre. Mezclamos muy bien y cuando se estén comiendo este postre, realmente van a decir que no parece un postre dietético. Queda riquísimo. Bueno, ahora sí, ya está listo. Y para probar este delicioso postre, lo voy a servir aquí en este vaso, pero lo pueden servir en la cosa que ustedes quieran, un platito, una copa, donde se les haga más práctico. El chiste es disfrutar este postre. Se fijaron que la manzana le dejé la piel, ¿verdad? Aparte de que le da mucho color al postre, pues contiene mucha fibra que nos va a caer muy bien. Y ya por último, para que sepan que tiene el postre, le voy a agregar aquí unas nueces, unas laminitas de almendra y unos arándanos. Y este postre quedó listo. Gracias por haber visto esta receta que está riquísima.
Prepárenla, les va a encantar, se las recomiendo. Les recuerdo también que se suscriban a mi canal El Sazón de Silvia, que lo compartan con sus amigos y deditos arriba. Y hasta la próxima receta. Y miren, yo me quedo disfrutando este delicioso postre. Delicioso. Los ingredientes que necesitamos son 2 tazas de yogur light y deslactosado, 2 manzanas del color que tengan, 3 zanahorias, 1 cucharada sopera de vainilla, media cucharada sopera de canela en polvo, 1/4 de taza de almendras laminadas, 1/4 de taza de nuez en trocitos, 1/4 de arándanos deshidratados, y yo le voy a agregar stevia en gotitas, o también pueden agregar stevia en polvo, lo que ustedes utilicen para sus dietas. Pues son todos los ingredientes, pues ahora sí, manos a la obra.